Bueno, entonces nos habíamos quedado acá, ¿sí? Donde teníamos la pared secundaria, que es la interna, y la pared primaria, que es la externa, ¿sí? La pared secundaria siempre va a estar en células que mueren a la madurez, ¿sí? Va a estar vacío todo su contenido celular y solo van a quedar las paredes con la laminilla media, ¿sí? Entonces, cuando tenemos pared primaria, solo vamos a tener lo que vimos antes, la membrana, ¿sí? La pared primaria, ¿sí? Es compuesta de fibras de celulosa y hemicelulosa, y la laminilla media. Ahora, cuando tengamos también pared secundaria, ¿sí? Vamos a tener lo anterior. ¿Qué se le va a sumar? ¿Sí? Fíjense, ya la lignina y la suberina, o la lignina o la suberina. Fíjense que son fibras mucho más gruesas. Tenemos la laminilla media y la pared primaria, y automáticamente se le pega a eso, ¿sí? Macrofibrillas de celulosa mucho ahí, pero también vamos a tener lignina, ¿sí? Suberina, ¿sí? Que son esas grandes, ¿sí? Esos grandes cordones azules, celestes y más amarillentos, ¿sí? Y después la membrana citoplasmática, hasta que finalmente, una vez que la membrana citoplasmática y la célula terminan de construir la pared secundaria, esa célula, ¿sí? Desaparece, ¿sí? Esa célula queda, ¿sí? Sin ningún tipo de organela dentro, sin el núcleo, sin nada. Todo eso se reabsorbe, ¿sí? Y pasa a otra célula. Y esa queda vacía para hacer otra función que ahora vamos a ver qué pasa. Entonces, se ve eso, se nota que arriba tenemos la pared primaria, pero abajo tenemos la pared primaria más la secundaria. ¿Se ve eso? Profe, Sí, le hago sí, una cosa. se ve. A, Sí, a se mí me ve. pasa que cuando se desconecta y vuelvo a conectar, tardo unos segundos en agarrar la charla y vuelvo y ya está empezado otra vez. Lo que volvió a explicar desde que se cortó, me lo perdí todo. Está bien. No, igual lo que expliqué fue lo que expliqué recién, ¿sí? Que acá estamos viendo, sí, arriba tenemos la parte, separadamente una célula con pared primaria, y abajo tenemos una célula con pared primaria y secundaria, ¿sí? Donde ahí se puede ver todo, ¿sí? Que tenemos las macrofibrillas de celulosa, embebida, está todo mezclado, ¿sí? Está todo mezclado, ¿sí? Ya está mezclado la celulosa con la hemicelulosa y la lignina y la suberina, ¿sí? Una pregunta, profe, para aclarar una duda que tenemos. La pared secundaria que no está presente en todas las células, ¿está en las que mueren a la madurez, usted dijo? Exactamente, exactamente. Son La células que secundaria. están, sí, tienen una programación, tienen una muerte celular programada, donde a la madurez mueren, ¿sí? Cuando llega, que esa célula ya está lista para ser parte de un tejido, porque se maduró, ahí cuando llegó a formar parte de ese tejido, va a ser el xilema, o va a ser otro tejido parenquimático, no, digamos, de sostén. Ahí también mueren y ya pasan a cumplir su función, pero una vez que mueren. Antes no. Ah, perfecto, gracias. Y eso es lo que dijo recién, que ese tejido que muere pasa a cumplir otra función. No, no, esa célula muere para ser parte del tejido y cumplir su función. Ok. No es que cumple otra, sino que ya nace con esa función y programadamente, como va a cumplir esa función, muere en cierto punto para poder cumplirla. Y ahora vamos a ver cuál es. Bien. Ah, sí. Antes que Mauro le pregunte algo, dijo, pero no llegué a escuchar que a veces se corta el audio como no está anotado ahí, como que es difícil. Dijo que algo que desaparece, o sea, que muere, se reconfigura y pasa a ser otra cosa que dijo ahora les muestro, pero no me quedó claro. ¿Cómo? ¿Algo que... ¿Qué pasó? No, no, yo tampoco entendí esa parte, no, no sé a qué se refieren. Bueno, capaz que en la Parece- próxima diapositiva está clara. Dijo algo así como, bueno, esto de acá después se desaparece y pasa a cumplir otra función que ahora les muestro, pero no entendí qué es lo que desaparecía. El citoplasma que debe ser. hablaba- Dijo que la Porque no había célula otra... quedaba vacía. Claro, el citoplasma desaparece, ¿sí? Y el contenido celular pasa a otra célula, y ese vacío que está ahí, que va a quedar la célula vacía, ¿sí? Pasa a cumplir otra función que lo vamos a ver más adelante, que es con el xilema, ¿sí?
Ok, pero ¿esto es cuando la célula madura o es otro caso? No, sí, es cuando la célula madura. ¿Sí? Matías, Sí, cuando uno ve, si estás mirando el microscopio y ves que es una célula secundaria, con pared secundaria, ya sabes que va a formar parte del xilema o del floema, es como que ya sabes la función. y claro, aparte se tiñe de rosa. Las células con pared celular secundaria se tiñen de rosa, Ah, con safranina. Todo lo que claro. esté rosa es pared secundaria, todo lo que esté azul o verde es pared primaria, solamente. Ah, ahí entiendo. Yo pensé que primero sabías qué célula era y en función de eso le aplicabas el pigmento. No, le aplicás el pigmento para reconocer qué célula es. Exactamente. Ok, gracias. Y este sí es un ejemplo de un tipo celular específico que está en un tejido que se llama epidermis, ¿sí? Que es la pared primaria, que forma la cutícula de los órganos, ¿sí? De un fruto, de un tallo, de una hoja, ¿sí? La cutícula, y tiene justamente ceras suberinas, ¿sí? Cutina, que van a cumplir ciertas funciones esa cutina de evitar la pérdida de agua, evitar, ¿sí? La pérdida de la entrada de insectos o de alguna bacteria, algún virus, ¿sí? Evita también algún tipo de daño que pueda llegar a tener esa planta, ¿sí? Montones de situaciones que van a ocurrir porque están en contacto con el ambiente externo, ¿sí? Entonces, claro, tiene que tener cierta funcionalidad ese tejido. Entonces, ¿qué pasa? Esas células tienen paredes celulares muy, muy pegaditas, con una laminilla media muy reforzada, con una pared celular primaria bastante gruesita, ¿sí? Bastante gruesita, bastante resistente, y además esas células secretan por fuera de la pared primaria, ¿sí? Esta cutina, esta suberina, que van a formar la cutícula, ¿sí? Estas ceras, ¿para qué? Para que justamente sean impermeables, ¿sí? Y son células que son vivas a la madurez, ¿sí? Siempre van a estar vivas las células de la epidermis, ¿sí? Siempre van a estar vivas. Al menos que la planta viva más de un año y esa cutícula luego derive en lo que nosotros llamamos corteza, ¿sí? Lo que nosotros llamamos corteza del árbol, que en realidad no es la corteza en términos botánicos, sino que es el corcho o el suber, ¿sí? Que reemplaza a la cutina, a la cutícula, ¿sí? Cuando la planta tiene más de un año de vida. ¿Sí? Cuando hay plantas que viven más de un año de vida, ¿sí? La cutícula es reemplazada, ¿sí? En el caso de tallos, más que nada, no de hojas, por un tejido diferente de crecimiento secundario. ¿Sí? Es lo que vemos como herbáceo o leñoso, cuando ese tramo herbáceo se transforma más leñoso. Claro, porque ¿qué pasa? Todas las plantas son herbáceas o son blandas, por decirlo así, hasta un año de vida. Después que superan ese año de vida empiezan a endurecerse y empiezan a fortalecerse. ¿Para qué? Para que pueda seguir creciendo. Entonces lo de abajo se robustece para que arriba se siga estirando y lo de abajo pueda sostener, ¿sí? En la fusión del tallo. Profe, ¿no habíamos visto que había algunas plantas que, creo que en biología vimos esto, que no importaba el tiempo que pasara, nunca desarrollaban como lignificación? Me acuerdo de las gramíneas. Ahí no tienen... Esas son herbáceas, ¿sí? Esas son herbáceas. Pero, ¿qué pasa con las gramíneas o las gramíneas que van a llegar a formar una palmera? ¿Sí? Ahí ya, esa es una pregunta bastante interesante de responder. ¿Por qué? Porque ahí sí hay una lignificación, pero no hay un tejido secundario que las produzca, ¿sí? ¿Cómo en las palmeras hay lignificación pero no hay tejido secundario? Claro. ¿Y cómo se forma el tronco? La otra vez pensaba eso, que era monocotiledonia y tenía Y tronco. eso yo lo había explicado en el jardín botánico, no sé si se acuerdan, que eran pura hoja, ¿sí? Todas las bases foliares, ¿sí? Se van pegando y se van formando el tronco. Sí, había dicho que es tronco, pero que no es tronco. Son hojas Claro. superpuestas una arriba de la otra. Le dije que lo íbamos a ver ahora, más o menos, en esta época del año. Entonces, bueno, ¿sí?
para ver tipos de tejido, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a ver que los órganos están formados por tejido y esto es por células especializadas. Un tejido puede tener un tipo celular o varios, ¿sí? Vamos a hablar, ¿sí?, de los primeros tejidos que son los meristemas, ¿sí? O que son, mejor dicho, el meristema es lo que va a formar. Por último, va a ser como el formador de tejidos. Un meristema, sí, justamente es un grupo de células que se dividen todo el tiempo, ¿sí? Que son totipotentes, pueden dar, ¿sí?, cualquier tipo de tejido, cualquier tipo de órgano, ¿sí? Los meristemas, ¿sí? De hecho, los meristemas es los que se usan para hacer micropropagación in vitro, ¿sí? Para hacer, ¿sí?, reproducción de plantas a través de meristemas, justamente, como dice la palabra. Micropropagación in vitro, ¿sí? Entonces, podemos tener meristemas apicales, meristemas axilares, o sea, apical la yema axilar, apical, axilar la yema axilar, y lateral, ¿sí?, es un meristema interno que va a estar dentro, formando tejidos dentro de la planta, que hace que la planta crezca de forma lateral, ¿sí?, o sea que en grosor, ¿sí? Entonces, los meristemas están formados por un único tipo celular, ¿sí? Y son células meristemáticas. Son las que hacen crecer a la planta, es decir, en los únicos lugares donde ocurre la mitosis, la división celular, ¿sí? Es en los meristemas. O sea, hay un meristema que es el meristema foliar y va a formar la hoja, y ese meristema tiene muerte programada cuando la hoja termina de desarrollarse. Hay un meristema que es el apical, que vive toda la vida, a menos que lo corte, y la planta de forma apical va a seguir creciendo, al menos que el tejido no sea monopodial y sea simpodial. Entonces ese meristema en algún momento va a cortar y va el meristema axilar, va a recobrar fuerza de meristema apical y va a hacer las veces. Entonces ahí va a ser ¿sí?, una ramificación, ¿sí?, simpodial. ¿Sí? Entonces ahí vamos viendo que los meristemas se van alternando, algunos mueren o dejan de cumplir su función, ¿sí?, para dar paso a un axilar que va a cobrar la fuerza de apical, ¿sí? Y eso va a depender del tipo de ramificación que tenga, ¿sí? Y a su vez, en el medio hay diferentes tipos de ramificaciones que no vimos, pero hay varias, ¿sí?, más. Entonces, ¿qué tipo o qué característica van a tener las células meristemáticas? Y esto es lo importante, ¿sí? Células con capacidad mitótica toda la vida, pared primaria delgada y núcleos grandes, ¿sí? Generalmente son isodiamétricas, o son bien redonditas, son bien cuadraditas, o son hexagonales, pero son isodiamétricas, ¿sí? Son todas iguales, son muy parecidas las células del meristema, ¿sí? Las que dan origen a otros tejidos mediante diferenciación, o sea, las meristemáticas son todas iguales y no se diferencian, pero una vez que la célula meristemática se dividió y dio origen a otra, esa otra sí se va a ir diferenciando con el tiempo para dar un tejido, porque las células meristemáticas dan origen a todos los tejidos y finalmente esos tejidos a órganos. Entonces son indiferenciadas a veces, son todas isodiamétricas. Son indiferenciadas entre ellas, ¿sí? E isodiamétricas entre ellas, son iguales, ¿sí?, en la forma. Y además, generalmente son una capa muy delgada, ¿sí?, también de células. Son una capita o dos, a veces 3 capas de células, y no mucho más. Son un grupito muy chiquito, muy reducido. Y es una de las cosas más difíciles de ver el meristema, ¿sí? Pero se Estas pueden no ver. tienen pared secundaria entonces. No, que dice ahí pared primaria delgada y núcleos grandes y son isodiamétricos. ¿Sí? Solo pared primaria. Aparte, si es una célula que se divide todo el tiempo, y dijimos que las células con pared secundaria son muertas a la madurez, no se podría dividir, ¿sí? Eso también tiene que quedar claro. Tenemos que ir relacionando todo. A medida que vamos viendo, tenemos que ir relacionando. Una célula muerta de madurez no se puede dividir, queda muerta. Ya está. En cambio, tiene que estar viva siempre para poder hacer mitosis o para poder cumplir funciones como la fotosíntesis. Y el tejido, el tejido fotosintético, tiene que estar vivo, porque tiene que producir fotosíntesis todo el tiempo, ¿sí? Tiene que generar ahí los nutrientes para pasarle al resto de la planta para que la planta tenga comida, que todos los órganos tengan comida. Entonces, ese tejido nunca puede estar muerto tampoco a la madurez, porque si no, chao. Lo que sí pasa es que las células se envejecen y a veces la planta hace un recambio de esas células, produciendo una muerte celular programada, ¿sí?, de tal manera que reabsorbe todos los nutrientes de esa hoja y esa hoja muere y da una nueva ¿para qué? Para tener siempre células jóvenes y que hagan el máximo, ¿sí?, que den el máximo. Entonces una planta siempre se mantiene joven,
¿Dónde se mantiene joven? Y donde están las yemas, donde están los meristemas. Ahí siempre se mantiene joven. Siempre va a haber una parte joven de la planta que son sus extremos. Y el resto va a ir envejeciendo y va a ir creciendo y dando soporte a la parte joven, que va a estar más arriba. Entonces, los meristemas dan origen a todos los tipos celulares, a todos los tipos de tejidos, ¿sí? Y esas células que se van dividiendo, que van saliendo del meristema, van diferenciándose y dando un tejido diferente al meristemático. Entonces, vamos a tener ¿dónde los meristemas? ¿Sí? Ubicados, como les dije hace un ratito, en el ápice caulinar, ¿sí? Vamos a tener meristemas apicales, en los ápices axilares, ¿sí? O en las axilas, donde tenemos las yemas axilares, vamos a tener meristemas axilares, ¿sí? Y los laterales, que van a ser el cambium y el periciclo va a estar en la raíz y cambium va a estar en el tallo, ¿sí? Que van a estar dando el crecimiento lateral o engrosor de esos órganos, de la raíz o el tallo, para que el tallo engrose y para que la raíz engrose y se ponga más rígida, más dura y pueda sostener, en el caso del tallo, o agarrarse mejor al sustrato, ¿sí? En el caso de la raíz, para sostener todo lo que hay encima, para que no salga volando, ¿sí? Ápices vamos a tener ápice caulinar, ¿sí? Y ápice también radical, ¿sí? O radicular si fuese la radícula, como vimos la clase pasada, ¿sí? Axilares en la axila de cada hoja, formando ramas, ¿sí? O formando espinas, o formando zarcillos, ¿sí? O formando hojas, flores, o formando inflorescencias. Todo esto, meristemas axilares, recuerden. El meristema apical también, el aéreo, ¿sí? El del vástago, puede formar también, digamos, flores o inflorescencias, eso recuérdenlo. Y los laterales siempre van a formar, ¿sí? Van a estar formando, ¿sí? Xilema continuamente para dar sostén y rigidez a esas células, ¿sí? Y los meristemas laterales, ¿sí? Producen cambio en periciclo que a la madurez esas células van a morir y van a formar pared secundaria. Y acá tenemos fotitos de lo que vamos a ver con algunas diferencias. Obvio, no van a ser tal cual iguales a estas, pero vamos a ver cosas como estas el sábado, ¿sí? Por eso el sábado está bueno que estemos las 4 horitas ahí para meterle con todo, ¿sí? Para meterle con tutti y darle a full. Entonces, vamos a tener meristemas, ¿sí? ¿Qué meristema, sí? Vamos a tener acá, ¿sí? Tenemos izquierda abajo un meristema radical, ¿sí? El ápice radical, donde ese circulito muestra dónde estaría ese meristema. El meristema radical está compuesto por una única célula, o a veces 3 o 4 células, pero generalmente es una solita que se divide, ¿sí? En las 4 caras, o en las 4 caras que tenga, ¿sí? Se divide hacia abajo para formar la caliptra, hacia arriba para formar el cambium, hacia los laterales para formar el periciclo, ¿sí? Y así se va dividiendo en los 4 ejes, X, Y, Z, y a veces en otro eje más, ¿sí? Para dar, ¿sí? Esa 4 dimensión y poder crecer, ¿sí? De forma circular, como crecen las raíces. A la derecha, abajo, tenemos un corte transversal de raíz. El de la izquierda que vimos recién es longitudinal de raíz. Este es transversal y más arriba, no en el ápice, sino más arriba, un poquito más arriba, sino en la mitad de la raíz más o menos, ¿sí? Y ahí lo que vemos es un meristema lateral de la raíz dando la raíz secundaria. Porque recuerden que no había meristemas laterales axilares en las raíces, sino que había, ¿sí? Que dentro, lo que yo les había dicho, que de adentro de la raíz, desde el meristema lateral, desde el periciclo, van a brotar las raíces secundarias. Y van a atravesar todas las capas de células que están en el medio y rompen la rizodermis y salen afuera. ¿Sí? Vienen desde el centro, las raíces secundarias. Nada que ver como ocurre con el tallo, ¿sí? ¿Por qué creen que sale de adentro y no sale desde afuera? No, que la raíz no tiene yemas axilares. A mí se me ocurre... perdón. Perdón, no, que me asombra porque yo siempre creí, en mi ignorancia vegetal claramente,
que las raíces salían digamos, de la capa externa. Nunca imaginé que esas raíces transversales de la raíz principal saldrían de adentro. Yo lo que pensaba es que tiene que ver con la presión que ejerce el suelo en la superficie de la raíz, pero no sé si va por ahí. Sí, va por ahí, porque ustedes imagínense que si yo tengo un meristema axilar o una yema axilar y me estoy metiendo cada vez más, me estoy enterrando más, y ese roce va a hacer que se arranque a la bosta del meristema, ¿sí? Vuela todo. Entonces tiene que salir de adentro sí o sí para evitar ese roce y para que no se arranque, sino que salga, y una vez que salga se agarre, se afirme a la tierra y ya está, ¿sí? Es Porque por lo que, esa se va, fuerza. lo que se va enterrando es la puntita, digamos, la puntita de cada ápice, por eso crece por la punta solamente. Porque una vez que la raíz se enterró, llegó a ese límite y después sigue avanzando la punta. Esa parte de la raíz no se entierra más, ¿me explico? Sí, yo entiendo que es la resistencia, digamos, para que se pueda generar las yemas, la resistencia que tiene la tierra o el sustrato. Claro, exactamente, tiene que ir enterrándose, pero bueno, esto lo vamos a ver el sábado, que lo voy a hacer más en el pizarrón, lo voy a dibujar para que se entienda más. Y bueno, arriba a la derecha tenemos unas células en mitosis, no sé si se ven bien ahí, con los cromosomas, todo, haciendo las diferentes fases de la mitosis, y a la izquierda arriba tenemos un meristema, ¿sí?, apical, ¿sí?, donde, del tallo, ¿sí?, donde vamos a ver ahí los primordios foliares, ¿sí?, y en el centro, ¿sí?, el ápice o la meristema propiamente dicho. Bueno, gente, El de les arriba a la propongo... derecha, ¿qué era? El violeta, ¿Cuál? que el de A la arriba a la derecha derecha. es un meristema, ¿sí?, dividiéndose, hay mitosis ahí. Bueno, gente, les propongo hacer un cortecito, ¿sí? Son las 11:06, hagamos unos 15 minutitos y 21 nos volvemos a encontrar acá. Bueno, profe. Ok.